Bienvenidos a todos a este estudio de Apocalipsis del viernes, un estudio que hemos empezado en directo otra vez. Hasta ahora hemos ido compartiendo los mensajes que teníamos más antiguos del Apocalipsis y hemos compartido todo el capítulo 1. Hoy vamos a hacer una introducción al mensaje a las 7 iglesias, que son el capítulo 2 y el capítulo 3. Concretamente vamos a leer Apocalipsis 1 de los versículos del 12 al 20. Y luego, si nos da tiempo, pues nos introduciremos en la primer mensaje a la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Así que vamos a leer la palabra del Señor, que nos va a ser de edificación. Amén. Apocalipsis 1 y versículo 12. Escribe el apóstol Juan, que está preso en una isla, la isla de Patmos. Es una pequeña isla que está en Grecia, en el mar Mediterráneo, ahí donde él estaba preso por causa del Evangelio. Los presos políticos como él, en aquella época, no los sentenciaban a muerte, sino a una muerte lenta. ¿Por qué? Porque estaba encadenado y con las ropas que llevaba. Cuando tenía que hacer sus necesidades no se podía quitar la ropa. Entonces se iba pudriendo el cuerpo con todo lo demás. Ese era el castigo que tenían en aquella época los presos políticos. Y Juan era un preso político. La buena noticia es que no murió en Patmos, murió unos años más tarde. Y aquí ya tenía casi 100 años. O sea que tuvo una vida muy larga para el Señor. Y dice Juan que escuchó una voz detrás de él que decía: yo soy el alfa y soy el omega. Y entonces, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor en esta primera porción. Y Juan ya había visto a Cristo crucificado, había visto a Cristo predicando en las calles, había visto a Cristo glorificado, porque acordémonos que él y Pedro fueron los primeros apóstoles que llegaron en la tumba donde él había resucitado. Y luego Jesús se presentó delante de los 11 2 veces, y durante esos 40 días que estuvo Jesús en la tierra, pues después de resucitar, estuvo muchas veces con los apóstoles. Y Juan lo había visto y lo conocía
y sabía quién era. Pero en esta ocasión Jesús se le presenta a Juan con una visión totalmente diferente. Sabemos que es Jesús por lo que acabamos de leer, porque estaba muerto y he aquí que vivo, y este es Jesucristo que resucitó, y por lo que hemos dicho, porque dice que en el versículo 13 dice que a uno semejante al Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre, sabemos que Jesús fue un título que él se puso para sí mismo, como el Hijo, como su forma carnal con su cuerpo. Pero la visión que tuvo Juan en esta ocasión era diferente, porque cuando lo vio tuvo que caer como muerto, porque dice la palabra que nadie verá a Dios y vivirá. Y esto es un significado de por qué él tuvo que caer. Lo que pasa que no tenía que recibir la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús, como nos dice en Colosenses, es la imagen del Dios viviente. Él es el primogénito de toda creación. Entonces, Él es el que nos muestra al Padre y el que nos muestra a Dios. Nadie llega al Padre si no es por mí. Por eso Él fue engendrado antes de la fundación del mundo, porque toda la creación que tenía que crearse tenía que ver a Dios a través de Jesús. Es la única forma. No hay otra forma de ver a Dios sin pasar por Jesús. Es la única y exclusiva forma. Entonces, Juan no muere cuando ve a Jesús, pero sí que ve la deidad de Jesús. Ve a un hombre, porque Jesús tiene un cuerpo de hombre, pero a su vez ve la deidad. Y lo primero que ve son 7 candeleros. Los 7 candeleros, un candelero era una lámpara con 7 brazos, 3 a un lado, 3 a otro y uno en el medio, donde arriba se ponía el aceite y se encendía. Era como si era una lámpara de 7 lamparitas, ¿de acuerdo? Eso es un candelero. ¿Por qué son 7? Porque el número 7 en la Biblia es el número de lo completo, de lo perfecto. En 7 días hizo Dios el cielo y la tierra. La recreación fue en 7 días, perfectamente. El candelero representa las 7 candeleros, son la representación de la Iglesia al completo universal de todo el mundo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el mismo Juan nos dice, y el mismo Jesús, en el versículo 20, nos dice este misterio. Y nos dice, las 7 estrellas son los ángeles, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, cada candelero representa a una iglesia. El ejemplo, o lo que nos está explicando aquí, vuelvo a repetir, es la Iglesia universal. El número 7, la creación, 7 días, pues el número 7 de las 7 iglesias es el completo de todas las iglesias. Sí que los mensajes son locales para cada iglesia local, como vamos a estudiar. La primera es la de Éfeso. Pero lo que nos quiere decir el Señor es que este mensaje va para todas las iglesias de todo el mundo. Y es las últimas palabras que deja Jesús escritas en la Biblia. El mensaje a las 7 iglesias, porque son palabras directamente de Jesús. Como hemos dicho, hemos visto a uno semejante al Hijo del Hombre. Sabemos que esta imagen que vio Juan es Jesucristo. Su cabello blanco nos muestra su sabiduría y su santidad. Los cabellos blancos, cuando una persona se hace mayor, ya es una persona que va cogiendo sabiduría con el paso de los tiempos. Y siempre en la Biblia, cuando se habla de cabellos blancos, se está hablando de un anciano que ya tiene una sabiduría, que ya tiene un reconocimiento en lo que ha vivido, que no es un joven que todas las cosas le vienen por delante,
sino que ya tiene una experiencia. Ese es el significado del cabello blanco de Jesús. Y blanco porque es el color de la santidad de Dios. Estábamos diciendo los ojos de fuego en la visión que Juan tiene. Dice que sus cabellos eran blancos y sus ojos como llama de fuego. ¿Por qué? Porque la visión de Dios es una visión que lo ve todo, que traspasa todo, que traspasa la carne y ve las intenciones de nuestro corazón y lo ve todo. La llama de fuego representa la visión de todo lo que hacen, de todo lo que puede ver Dios. Cuando hablamos de Dios Padre y nosotros decimos que Él todo lo ve, tenemos que entender que Él es espíritu. Dice la Biblia que Dios es espíritu. Entonces, no es que tenga unos ojos físicos, sino que como Él está en todo lugar, lo ve todo. Y aquí Jesús lo que quiere decir es lo mismo, la misma expresión. Sus ojos llegan a todo lugar y todo lo ven, son una visión de fuego que lo ve todo. Pies de bronce, que significa la justicia y el juicio que trae Jesús en este mensaje. ¿Cómo lo sabemos? Porque nos acordamos cuando en el desierto los israelitas que fueron sacados, el pueblo que fue sacado de Egipto, pecó contra Dios y hubo una gran mortandad, hubo un gran juicio contra ellos. Sin embargo, Moisés, por orden de Dios, levantó una serpiente de bronce y todo aquel que mirara la serpiente sería librado de aquel castigo, porque les estaban picando las serpientes y lo estaban matando. Sin embargo, levantó una serpiente de bronce y todo el que miraba la serpiente se salvaba. Esto representó que luego Jesús, él mismo dijo, cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, ¿levantado dónde? En la cruz. Todo aquel que mira a Jesús en la cruz recibe el perdón de los pecados por fe. Pero el bronce significa el juicio, porque en ese momento, en el desierto, estaba habiendo un juicio contra el pueblo que había pecado. Y la serpiente que les iba a salvar en ese momento, la imagen que ellos tenían que mirar era una imagen de bronce. Entonces vemos que sus pies de bronce significa que Él viene con un camino de justicia, pero a la vez de juicio, que es el libro del Apocalipsis, son los juicios que vienen sobre esta tierra. El voz de estruendo, ese voz de Dios que llega a todo lugar, que llega a todos los seres humanos, porque de alguna forma todos escuchan la voz de Dios. Unos a través del Evangelio, y ese Evangelio les retumba dentro de sus corazones. Lo que pasa que muchos no quieren oírlo, pero lo escuchan. La voz de Dios está ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es un grito de Dios a la humanidad. Esto es un grito, una advertencia. Hay salvación en Cristo Jesús. Esto llega a todos los hombres. Esto todo el mundo lo escucha. Y su voz de trueno representa que cuando Él habla, todo el mundo lo escucha. Luego vamos a ver cómo esta voz que Él tiene dos vertientes o dos significados. Las siete estrellas son los enviados. Estrellas representa ángeles enviados. Así lo dice, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. No es otra cosa que los pastores que llevan estas iglesias, que ellos reciben el mensaje de Cristo y lo enseñan a la iglesia. Eso es lo que está certificado aquí, las 7 estrellas o los 7 ángeles. ¿Por qué los pastores? Porque estos pastores reciben
el mensaje por escrito. La revelación la tuvo Juan. La visión la tuvo Juan, pero Jesús le dice, escribe a las 7 iglesias. El mensaje a los ángeles, a los pastores de cada iglesia, llega por escrito. Y por escrito es la palabra de Dios. No llega a través de un sueño, ni llega a través de una profecía, ni llega por otro medio. Llega escrito porque fueron las órdenes de Jesús. Escribe lo que has visto, lo que ves y lo que verás. Es lo que le dice aquí. Tienen la boca, una espada de doble filo. Ahora vamos a ver cómo su voz, como yo os he dicho, es de doble intención. Porque la palabra de Dios, cuando sale de la boca de Jesús, tiene dos propósitos: salvar y condenar. ¿Por qué? Porque el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Lo hemos leído en Juan. Mas el que cree, este es el que recibe la salvación. Este es el que recibe la salvación. Y el que cree, la fe llega por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Además, sabemos que en Efesios capítulo 6, no lo busques, en Efesios capítulo 6, cuando hablamos de la armadura del cristiano, de la armadura de Dios, sabemos que tenemos la espada de Dios, la espada de doble filo, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesús habla, su intención es salvar a la humanidad, pero el que no quiere ser salvado, él mismo se condena. Por eso es una espada de doble filo, porque corta por un lado y por el otro. Declaraciones de Jesús de su deidad. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Estas son declaraciones solo de Dios. Estas declaraciones solo le pertenecen a Dios. Dios es el primero, Dios era el último, si existe un momento último, digámoslo así, porque Él dice que vive por la eternidad, por los siglos de los siglos, y lo afirma con un amén. Pero lo que quiere dar a entender es que en la creación la deidad de Dios es el principio y es el fin. Y las iglesias están entre el principio y el fin. Dios es el que cuida de todos sus hijos. Dios es el que protege a todas las iglesias. El que vivo y estuve muerto, resucitado para no morir. La promesa de salvación, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque yo estoy vivo. Si Él no hubiera vencido a la muerte, la promesa no hubiera servido para nada. Pero Él venció a la muerte. Yo vivo por los siglos, eternamente. Son declaraciones divinas de Jesús. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí en este versículo podemos entender dos cosas importantes. Una, que cuando Él murió, estuvo 3 días en el centro de la tierra, en el Hades, predicando, no para salvación, sino declarando la victoria que Él había conseguido en la cruz. ¿Y a quién se la declaraba? A todos los condenados que por fe nunca habían creído en Él. Como fue Caín, uno de ellos, que por fe nunca ofreció buen sacrificio a Dios. Como pudieron ser, pues Nimrod y todos los del Antiguo Testamento, que no hicieron lo bueno, sino que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Sin embargo, los que por fe, como Abraham, creyeron a Dios, le fue contado por justicia. Porque Abraham creyó que en un futuro
vendría una promesa en que todas las naciones del mundo, todas las familias del mundo serían benditas por Jesucristo. Amén. Entonces, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Predicó a todos los que estaban condenados, diciéndole: yo vine, yo morí por los pecados, pero ustedes nunca quisieron creer en mí, en que yo iba a venir, en que yo sería capaz de vencer en la cruz del Calvario. Y por otro lado, predicó a todos los ángeles que estaban encarcelados, los ángeles que estaban castigados por las cosas que hicieron malas, cuando ya la humanidad empezó a multiplicarse en Génesis capítulo 6. Esto nos lo explica Segunda de Pedro y Judas, básicamente, el libro de Judas. Y el libro de Judas. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. La salvación en su resurrección. ¿Cómo conseguimos vivir? A través del Evangelio. ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Qué se tiene que predicar? El Evangelio de Jesucristo. Jesús venció a la muerte en la cruz del Calvario. Esas son las llaves de la muerte. Cuando uno cree en el Evangelio, esas llaves le han abierto la puerta, que hablábamos el domingo, ¿os acordáis? Yo soy la puerta. Le han abierto la puerta del redil, le han abierto la puerta del reino de Dios. Por eso son las llaves. El Evangelio es el que abre o cierra la puerta. El que no quiere creer y no tiene las llaves no puede entrar. Y del Hades o del infierno, porque el que no cree va directo al infierno, pero el que cree en el Evangelio, este es el que es salvo. Da un mandamiento a Juan de escribir y de dejar la constancia escrita. Y estos son estos 20 versículos que acabamos de leer, así un poco sintetizados y explicados para que entendamos todo lo que está explicando aquí. Solo queda por explicar cuando le dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. ¿Por qué? Porque Juan en ese momento estaba delante del Señor y vio, desde el momento en que vio al Señor y escuchó, vio unas cosas que son esas: la visión de Cristo, las palabras de Cristo, y eso fue lo que vio. Escribe las cosas que has visto. Esto es lo que él ha visto y ha escrito. Escribe las cosas que son los 7 mensajes a las 7 iglesias. Y escribe las cosas que serán después de estas. Después del mensaje de las 7 iglesias viene el juicio contra este mundo. O sea, del capítulo 4 en adelante llegan todos los juicios contra el mundo. Entonces es lo que está explicando aquí el Señor mismo, que se lo diga a Juan. Y dicho esto, después de esta introducción al mensaje de las 7 iglesias, vamos a leer el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 7. Vamos a ver el primer mensaje a la primera iglesia, su significado, su propósito y qué enseñanza tiene Dios para nosotros, para la iglesia. Nos dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Sabemos que es al pastor, le está diciendo. Al ángel es el pastor, el que dirige, el que recibe el mensaje y lo da a la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que tiene a los pastores a su mano derecha, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Y esta es una declaración muy importante,
porque dice que Jesús está en medio de los 7 candeleros. Y los candeleros hemos dicho que es la iglesia universal. Jesús es el centro de la iglesia. No es el Espíritu Santo ni es el Padre. El que está en el centro es Jesús. Cuando 2 o 3 os reunáis, yo estaré con vosotros, porque Él es el centro de la iglesia. Por eso las predicaciones de una iglesia de sana doctrina, de una iglesia sana, tiene que ser Jesús el centro de la predicación. Porque Jesús se merece toda la gloria, porque el Padre se la dio a Él. Y le dio un nombre sobre todo nombre. Y toda rodilla se arrodillará delante de ¿quién? De Jesús. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Son los títulos que el Padre le ha dado a Jesús. Y nosotros, como la novia de Cristo, como la iglesia, tenemos que darle la gloria a Jesús. Eso no quiere decir que le cantemos al Padre, que le demos la gloria al Padre, que le demos las gracias al Espíritu Santo por estar con nosotros. Pero el centro de la iglesia tiene que ser Jesús. Es lo que Él dice. Por eso este versículo es tan importante. El que anda en medio de las 7 candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras. Él conoce todas nuestras obras. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. ¿De dónde viene el temor a Jehová? En reconocer que Él sabe todo lo que estamos haciendo en cada momento. Nada le es oculto a Él. Sus ojos son ojos de fuego, de llama. Él lo ve todo, lo escucha todo, lo sabe todo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Porque esta iglesia había trabajado muchísimo y había trabajado mucho para el Señor y había hecho muchas cosas para el Señor. Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Los ha probado cuando llegaban a Éfeso los falsos apóstoles, presentándose como falsos, como apóstoles. Ellos lo han probado. ¿Cuáles son tus credenciales de apóstol? Tú estuviste cuando Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan. No, entonces no puedes ser un apóstol. Son las condiciones de un apóstol. ¿Tú has estado con Jesús los 3 años que lo estuvo predicando hasta su muerte en la cruz? No, entonces no puedes ser apóstol. No lo puede ser. Por eso dice que ha probado a los que son apóstoles. Pablo, no estuvo en el bautismo de Jesús. Pablo no estuvo en la crucifixión de Cristo, no andó con él 3 años. Por eso Pablo dice de sí mismo: yo soy el último de los apóstoles. Yo soy un abortivo, como algo que Jesús mismo ha añadido. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un ministerio muy especial, que era el ministerio a los gentiles. Y el trato que tuvo que tener Jesús con Pablo era diferente al de los 11 o los 12 discípulos que él tuvo. Durante 13 años, el mismo Jesucristo lo enseñó en el desierto de Arabia. Y cuando hacía 14 años, ya volvió a Jerusalén. Y entonces los otros apóstoles, lo reconocieron, que había estado con Jesús. Esa era la cualidad de Pablo. Reconocieron que él había sido enseñado por Jesús. El mismo Pedro en su carta habla de las cartas de Pablo como cartas enviadas por Dios, como palabra enviada por Dios, reconociendo su apostolado, pero no había más apóstoles. Y a través de estos apóstoles llegó la palabra de Dios, llegó el fundamento de la iglesia.
Porque la iglesia espiritualmente es un edificio, que hay una roca muy grande donde se sustenta la iglesia. Imaginaros un edificio donde no hubiera una roca debajo, se tumbaría. Sin embargo, hay una roca que sustenta el edificio. Esa roca es Cristo. Y sobre esa roca hay unos fundamentos, la base de la iglesia, que está puesto por los apóstoles y por los profetas. Y después se edifican las paredes y se va edificando y sobreedificando. Y nosotros somos piedras vivas en ese edificio, en esa edificación. ¿Cómo pues, si ya hay unos fundamentos puestos en la iglesia por los apóstoles, como por ejemplo hoy en día pueden decir que hay más apóstoles? No puede ser. No puede ser. No pueden haber más fundamentos, solo unos, los que tenemos aquí. Los libros que nos han dejado los apóstoles escritos. Estos son los fundamentos de la iglesia. No pueden haber más apóstoles. Los apóstoles los puso Jesucristo, pero los puso para ser lo que tenían que hacer, ser testigos de su vida y dejar por escrito lo que Jesús hizo. ¿Cómo sabemos que Jesús resucitó? ¿Cómo sabemos que pasó todo lo que pasó? ¿Cómo sabemos que Jesús realmente era el Hijo de Dios? Porque los apóstoles lo dejaron por escrito. Ese era su cometido más principal de todo, porque de ahí surgiría la iglesia. Las 7 iglesias que habla aquí. Por eso es tan importante a la iglesia de Éfeso cuando le dice que ellos han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos. Otra cosa es el apostolado. Es una palabra diferente. Es cuando uno es enviado a predicar. Podían ser, pues, los misioneros de hoy en día, en que van en misión a abrir una iglesia. Y después de haber abierto esa iglesia, instruyen a un pastor, dejan a un pastor y se van a otro lugar a abrir otra iglesia. Esos tienen un ministerio de apostolado, de envío. ¿Qué es lo que significa apóstol? Un enviado. Un cartero era en griego lo que significaba apóstol. El que llevaba los mensajes de un lugar a otro. Eso es el mensaje. Ese es el mensaje de hoy en día. El apostolado, pero no la apostolitis que hay hoy en día. En que por todos los lugares cualquiera se denomina apóstol. Y 12 apóstoles tienen su nombre en la Nueva Jerusalén. Y 12 tronos están guardados para los 12 apóstoles. No para los 28, ni para los 36, ni para los 552,3 que hay hoy en día. Entonces hay que entender bien el apostolado, el que es enviado, con el apóstol, el verdadero apóstol. Y aquí había muchos falsos apóstoles en el primer siglo que fueron enviados por Satanás. ¿Para qué? Para que las iglesias cayeran en pecado. ¿Y qué hicieran? Se desviaran de la verdad. Porque los falsos apóstoles traen falsos mensajes. Y son mensajes que parecen de verdad, parecen cristianos. Como el mismo diablo parece un ángel de luz, porque se disfraza de ángel de luz. Así sus ministros se disfrazan de ángeles, de ministros de justicia. Versículo 3. Y esta iglesia, Jesús le dice, y sé que has sufrido, porque has sufrido la persecución, y has tenido paciencia, porque han venido momentos difíciles. Y la paciencia es un atributo del cristiano, es un atributo de las iglesias, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Y no
has desmayado. Estas son las cualidades de una iglesia de Jesucristo. Una iglesia que trabaja, una iglesia que sabe reconocer a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, a los falsos que vienen con otra doctrina. Una iglesia que le toca sufrir, porque no es un camino de rosas, es un camino duro. ¿Por qué es un camino duro? Por la sencilla razón que estamos en el mundo y estamos en territorio enemigo. Mi reino no es de este mundo. Amén. Entonces, sé cuánto has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Las cualidades de una iglesia de Cristo. Estas son las cualidades. Pero después de que la iglesia de Éfeso escuche esas palabras y el egoísmo, el ego empieza a salir y empiezan a decir: ay, Señor, por fin te das cuenta lo que hemos hecho por ti. Por fin te das cuenta que hemos sufrido. Por fin. Entonces Jesús les dice: pero... y una corriente fría le va por el cuerpo. Ay, ay, ay. Ay, ¿qué nos querrá decir Jesús? Tengo contra ti. Contra la iglesia. Jesús tiene algo. Algo ha hecho la iglesia que no es correcto. Que Jesús los tiene que castigar, los tiene que ponerlos en vereda, ponerlos en el camino recto. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Por qué primero? Porque perdieron su primer amor. ¿Qué significa el primer amor? El primer amor lo podemos entender en una pareja, en un matrimonio, en unos novios que cuando se ven por primera vez y se empiezan a enamorar, sienten un cariño especial el uno por el otro y tienen ganas de estar con él y tienen ganas la novia de ver al novio y el novio de escuchar a la novia y de estar juntos y de compartir. Y son unos momentos muy difíciles, muy bonitos. El primer amor. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, tuvimos aquel primer amor, aquellas ganas, aquello que todo lo veíamos de color de rosas. Ay, el Señor me ha salvado. Ay, el Señor, qué bueno es. La iglesia de Éfeso había perdido eso. Había perdido la comunión con Cristo. Hacían muchas cosas por Cristo, pero sin Cristo. Podían trabajar, podían hacer todo lo que hacían, podían no soportar a los malos y todo lo que hacían, pero Cristo no estaba en sus vidas. Cristo no era lo primero. Primera de Timoteo, capítulo 1, y versículos del 3 al 5. Vamos a ver cómo esta iglesia, que había sido fundada por Pablo, apóstol de apóstoles, que uno de sus pastores, escuchadme, uno de sus pastores fue un judío llamado Apolos, poderoso en las Escrituras, nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo del 24 al 28. ¿Os acordáis de Aquila y Priscila?
fueron los que tenían una iglesia en su casa en Éfeso. Primera de Corintios, capítulo 16 y 19. Pablo fue pastor de Éfeso durante 3 años. Timoteo fue pastor de Éfeso durante 1 año y medio. Y por último, tuvieron obispos preparados por el mismo Pablo. Hechos capítulo 20 y versículo 28. La iglesia de Éfeso fue pastoreada por los mejores. Solo les faltaba uno, y también lo tuvieron, a Juan. El que escribió el mensaje a las 7 iglesias fue pastor de Éfeso y allí murió. En Éfeso fue donde murió, según la historia, el apóstol Juan. Lo tuvieron todo. Por eso tenían la mejor doctrina. Por eso tenían lo mejorcito, trabajaban y hacían y reconocían y estaban orgullosos de su doctrina. Pero en ese caminar habían dejado a Dios de lado. Habían dejado a Jesús de lado. Ya no estaba Jesús en medio de los 7 candeleros. La pregunta es, ¿cómo una iglesia donde los mejores de los mejores fueron sus pastores pasó esto? La respuesta la escribió Pablo, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 5. Dejadme que lo busque yo un momentito. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 5. Le dice Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando me fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Ahí empezó el decaimiento de Éfeso, la doctrina. Lo que hoy dicen muchos, la doctrina, no pasa nada, tú puedes tener tu doctrina, yo tengo la mía. Si tenemos fe en Jesucristo hay suficiente. No, la doctrina es la que salva, porque la doctrina es la que nos muestra al verdadero Jesucristo. La doctrina es la que nos enseña al verdadero Cristo. Y estoy cansado de decir, si a ti te predican un Cristo diferente del de la Biblia, ese no te va a salvar por mucha fe que tú tengas. Porque no es el Cristo que murió y resucitó para limpiarte de tus pecados. La doctrina sí que salva. La doctrina es muy importante. A Éfeso habían caído porque algunos predicaban otra doctrina, no la que había predicado el Pablo, ni Apolos, ni Priscila, ni Aquila, ni todos los obispos enseñados por Pablo, ni el apóstol Juan. Era otra doctrina. Y lo dice aquí, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento, de estas palabras que te estoy diciendo, Pablo, tienen un propósito. Por eso te digo que vayas allá a Éfeso y que los corrijas y que los enseñes y que los lleves por el buen camino. Y eso que te digo tiene un propósito muy importante, que fue el que les dijo aquí Jesús. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Has dejado tu primer amor. ¿En qué se basa el primer amor? Un amor de un corazón limpio, puro, de una buena conciencia que no te acusa y de una fe no fingida. ¿Qué es lo que hicieron los de Éfeso cuando esto les enseñaban otras doctrinas? Como por ejemplo hoy la doctrina de bautizarse en el nombre de Jesús. Como por ejemplo hoy la doctrina que para ser salvo necesitas hablar en lenguas. Como por ejemplo hoy la doctrina que hay falsa de que si tú
no recibes al Espíritu Santo, no eres un cristiano espiritualmente alto. Cuando el Espíritu Santo nosotros lo recibimos en el momento de nuestra conversión. Efesios capítulo 1, versículo 13. Pero llegan otras doctrinas y la iglesia se los cree. ¿Y qué hace esa doctrina? Te separa del amor de Cristo. ¿Y qué es lo que haces? Empiezas a trabajar con las fuerzas de tu carne y no con el poder del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 13 y versículo del 1 al 3. Hacer las obras de Dios sin amor. Hacer las obras de Dios sin amor. Eso fue lo que Jesús les estaba acusando. Estáis haciendo muchas obras, pero lo hacéis sin amor a Dios. ¿Qué nos dice Primera de Corintios, capítulo 13? Todos lo sabemos. Si yo hablase lenguas angelicales, si yo tuviera toda la sabiduría, si yo tuviera toda la profecía y no tengo amor, nada soy. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Esto es el fallo de la iglesia de Éfeso. No tenían amor, no por las almas, por Cristo. Cristo no era lo primero cuando se levantaban por la mañana. Cristo no era lo último cuando se acostaban por la noche. Cuando llegaban a la iglesia, Cristo no era el centro de su iglesia. Eran otras fábulas, otras cosas, como ha dicho aquí el apóstol Pablo. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, porque si Cristo vino de aquí, vino de allá, hizo esto, vino de esto, cosas que no llegan a la salvación, y fábulas, ideas que no están ni escritas en ningún lugar, pero hacen atención a esas cosas. El segundo reproche de Jesús fueron que sus obras callaban sus conciencias. Primera de Timoteo, como hemos leído, vamos a leer el capítulo 4 y versículo 2. Hemos dicho aquí, el propósito de este mandamiento es un amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 4 y versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, hacían muchas cosas, prohibían casarse, prohibían comer, y eso lo hacían en la iglesia de Éfeso. Porque esta carta está escrita para que Timoteo, cuando fuera a la iglesia de Éfeso, lo que tenía que hacer. Y vemos cuántos fallos tuvo aquella iglesia de Éfeso, donde los mejores de los mejores eran sus pastores. Eran los mejores de los mejores. Tenían una fe, una conciencia cauterizada. Cauterizada es un concepto médico. Mi mujer, que es médico, lo sabe bien. Cuando uno se cauteriza una herida para que no salga sangre, se quema. Y entonces esa carne quemada queda sin sensibilidad. Cuando nosotros nos hacemos un callo de trabajar, eso es cauterizado, queda duro, no tiene sensibilidad. Cuando la conciencia no tiene sensibilidad del pecado, es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque han perdido su primer amor. Por último, del tercer punto, porque se tenían que arrepentir, es porque la fe falsa que ellos tenían por las obras que hacían. Santiago, capítulo 2 y versículo 26.
Son cosas importantes que nosotros tenemos que aprender, porque han quedado escritas a la iglesia. Estos mensajes a las 7 iglesias son muy importantes, porque están para nosotros, concretamente, no para el pueblo de Israel, sino para nosotros. Santiago 2, 26. La fe sin obras es muerta. Es el título de este párrafo. Porque como el espíritu, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pero si tú utilizas unas obras para hacer una fe, esa fe que tú haces no es la fe verdadera. Tú tienes que tener una fe y esa fe produce unas obras. Dice Dios que estamos creados para buenas obras, que Él ha preparado de antemano para los que creen en Él. Efesios 1, 14. Preparadas de antemano unas obras. Pero si tú haces buenas obras como aquellos, ay, es que yo haré un colegio, no, es que yo ayudaré a la viejecita a cruzar la calle todos los días, no, es que yo voy a dar mi diezmo duplicado y así compraré un trocito de cielo. Esa es lo que estaban haciendo los de Éfeso. Justamente era eso, religiosidad. Una fe producida por sus obras, no unas obras producidas por la fe. Parece que sea lo mismo, pero no tiene nada que ver una cosa por otra. Tú eres bueno porque Cristo te salvó. Tú crees en Cristo y eso transforma tu vida. No transformas tu vida y luego tú crees. Eso es lo que estaban haciendo ellos, haciendo muchas buenas obras para después creer. Y es al contrario, yo creo y las obras son consecuencia de lo que yo hago. Es lo que dice Santiago. La fe sin obras es muerta. Hay un versículo que todavía lo dice mucho más claro. Versículo 24. Vosotros veis, capítulo 2, 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea que tú te crees que delante de Dios, por tus obras, vas a ser justo. Eso es lo que estaban haciendo los de Éfeso. Señor, es que yo predico mucho el Evangelio. Señor, es que yo trabajo mucho por ti. Es que yo tengo mucha paciencia por ti. Pero Jesús no era el centro. No, yo te amo, Jesús, tengo una relación contigo y la consecuencia es que tengo paciencia. Y la consecuencia es que yo trabajo para el Señor. La fe y las obras que acompañan la fe. Éfeso, las obras, creyendo que eso le llevaría a tener fe. Esas son las tres cualidades que el Señor les estaba reclamando a la iglesia de Éfeso. Hacer obras sin amor a Cristo. 2. Esas obras que estaban haciendo, le estaban haciendo callar su conciencia, cauterizar su conciencia. Y 3, se creían que por las obras tenían fe y serían salvos. Y entonces Jesús, Apocalipsis capítulo 2, les dice: versículo 5. Yo también me lo he perdido con el ventilador. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ya sabes de dónde han caído, ya saben cuál ha sido su fallo, ya lo tienen claro, sus obras sin la fe de Cristo. Ahora ya lo tienen claro. Y entonces Jesús les dice: arrepiéntete. ¿Qué significa? Que pides perdón, que aquello que hacías no lo quieres hacer. Pero aquí Jesús nos da el significado del verdadero arrepentimiento. Porque todos sabemos, y todo es muy bonito cuando te dicen: arrepiéntete, has hecho algo malo. Sí, Señor, perdóname, yo
ya no le cogeré más la pinza a la vecina. Sí, Señor, yo no le cogeré más la pinza a la vecina, Señor, de verdad, ya no lo haré más. Luego llegas y lo vuelves a hacer. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es saber que has hecho algo malo, darte la vuelta y hacer lo correcto. Eso es el arrepentimiento. Cambiar tu dirección por completo. Si ibas para acá, estás haciendo mal, te das la vuelta y ahora voy para allá. Eso es arrepentimiento para el Señor. ¿Y cómo lo expresa aquí Jesús? Muy sencillo. Y haz las primeras obras. Si las que estás haciendo no son las correctas, no es que no sean buenas, es que tu motivación no es la correcta, pues deja esas obras y haz las primeras. Y entonces nos preguntamos, ¿y cuáles son las primeras obras? En la Biblia nos dirá cuáles son las primeras obras de un cristiano. O sea, nosotros, si hemos caído en este fallo que cualquiera podemos caer, porque cayeron los de Éfeso, que su pastor fue Juan, Pablo, Asilas, Apolo, bueno, los mejores de los mejores, cayeron en este pecado, porque no podemos caer nosotros también, hacer mucho por el Señor sin el Señor. Entonces, ¿cuáles son esas primeras obras? Resulta que Pedro nos va a dar la respuesta. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículos del 5 al 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia. Toda diligencia significa todo mi esfuerzo. Yo también voy a poner todo mi esfuerzo en esto que voy a hacer ahora, ¿eh? Voy a poner todo mi esfuerzo, mi mente, mi corazón, todo, las ganas, todas mis ganas. Versículo 5, ¿no? Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Cada uno de estos pasos son importantísimos. No ya nos da tiempo a explicarlos uno por uno, pero todos sabemos qué es la fe, creer en Jesucristo. La virtud, ¿qué podríamos decir que es la virtud? La virtud sería la fe con más diligencia, ¿cómo explicar? Es un término complicado de explicar la virtud. La virtud es cuando una persona hace las cosas correctas. Por la fe hace las cosas correctas, con virtud. No hay ningún fallo en lo que hace. Se esfuerza por ir por los sitios correctos. Es una virtud. A la virtud, conocimiento. Conocimiento. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos predicando? ¿Qué estamos esforzándonos cada día? Hay que leer la palabra de Dios. Tenemos que llenarnos del conocimiento. ¿Por qué? Porque aquí encontramos a Cristo. Aquí nos enamoramos de Jesús. No en una película, no en unas palabras de un hermano. Aquí es donde está Jesús. Vosotros creéis que aquí encontráis la vida eterna, les dijo. Estáis equivocados. Aquí estoy yo. De aquí habla de mí. ¿Acordáis? Así lo dijo Jesús. Aquí encontramos a Jesús. Aquí nos enamoramos de Jesús por el conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Dominio propio para no dejarme llevar por cualquier viento de doctrina. Ya aquellos que vienen con falsas doctrinas no me van a engañar porque yo tengo conocimiento. Y mi fe es una fe que está basada en la virtud. Tengo virtud de hacer las cosas rectamente, las cosas bien. Al dominio propio, paciencia. Las cosas vendrán.
Jesús nunca hace nada deprisa. Dios nunca hace nada deprisa. Había un hombre que quería salvar a un pueblo y Dios a los 40 años se lo envió al desierto. 40 años. No 2 días, no 3 meses, no 5 meses y ya estaba para regresar. 40 años envió a Moisés en el desierto. Y cuando Moisés tenía 80 años, entonces lo envió a salvar al pueblo. Así trabaja Dios. Nada es rápido y ahora. Todo tiene su proceso. 30 años estuvo Jesús esperando para decir sus primeras palabras. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Para decir las palabras estuvo 30 años, que no era Jesús el Hijo de Dios, que no era su deidad, no estaba con él, que él no sabía bien todas las cosas, que en esos 30 años no murieron muchos y se perdieron, y muchos endemoniados y enfermos, pero Dios le dio para que él tuviese paciencia. Y Jesús aprendió paciencia hasta el momento. Acordémonos que Jesús, su parte humana, necesitaba aprender todas las cosas. Él se doblegó a la voluntad del Padre siempre. Y él tuvo paciencia. Y tuvo paciencia hasta la muerte y muerte de cruz. A la paciencia, piedad. ¿La piedad qué es? Es la vida cristiana. Cuando en la Biblia nos dice piedad, no es tener piedad de, ay, qué piadoso que es, no, es tener la vida cristiana, eso es la piedad, la vida cristiana. Y a la piedad, afecto a los hermanos. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Juan? ¿Qué dijo Jesús? Un mandamiento os doy, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. No se lo da al mundo, se lo da a la iglesia, se lo da a los hermanos. Un buen cristiano, las primeras obras es amar al cristiano, es amar a sus hermanos. Cuando uno se convierte y llega a la iglesia, todos son mis hermanos, ay, cuántos quiero a todos. Eso es lo que dice Jesús, las primeras obras. Cuántos quiero a todos. Y al afecto fraternal, el amor. Esas son las primeras obras. Volveos a las primeras obras. Pero aún les dice más Jesús. Aún les dice más. Volvemos a Apocalipsis. Capítulo 2. Y estábamos en el versículo 5. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Ahí ya no está hablando de los 7 candeleros, ahí está hablando en particular, en singular. Si tú eres un cristiano que no te arrepientes y tienes el amor de Cristo, porque si tu fallo ha sido está diciendo, te voy a quitar de la iglesia. El candelero es la iglesia, lo hemos leído, lo hemos estudiado. Te voy a quitar, te voy a apartar. Voy a quitar la iglesia de ti. Si no te hubieses arrepentido. Pero entonces les vuelvo a decir, pero tienes esto, que es algo muy bueno, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Entre todos sus fallos que hacía esta iglesia, porque no tenía amor, una cosa sí que lo hacía bien, que aborrecía las obras de los nicolaitas. ¿Quiénes son los nicolaitas? Esto es importante de saber. En Hechos, capítulo 6 y versículo 5, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Cuando los apóstoles trabajaban mucho y los apóstoles no podían servir las mesas, ellos tenían que dedicarse a otras cosas. Si no me he equivocado de versículo, Hechos 6 y versículo 5.
Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Señor, ¿qué ha pasado aquí? Resulta que el dueño del campo ha sembrado semilla de trigo, pero por la noche ha venido el maligno y ha sembrado cizaña. ¿Quieres que arranquemos la cizaña y la separemos del trigo? Y Jesús le dijo, no, déjala crecer todo junto, porque si separas la cizaña del trigo, puede ser que arranques el trigo sin querer. ¿Os acordáis, no, de esa parábola? Pues resulta que Nicolás no era trigo, era cizaña. Y Nicolás enseñaba una cosa muy mala, muy mala. Enseñaba que la gracia lo perdonaba todo. Es que Dios tiene tanto amor. ¿Lo escucháis? Esto vosotros habéis escuchado a algún sitio. Es que Dios tiene tanto amor que nos perdona de todos los pecados. Es que Dios tiene tanto amor que yo puedo pecar, que no pasa nada, que Dios me va a perdonar. Porque yo soy salvo. Porque la gracia de Dios es tan buena, tan rica, que aunque peque, yo igual me voy a ir al cielo. Y los nicolaitas enseñaban que uno podía pecar libremente, que igual sería un hijo de Dios. Pero eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña qué parte tendrán las tinieblas con la luz. Como yo digo siempre, de una fuente no puede salir agua salada y agua dulce. De un cristiano no puede salir santidad y pecado. Todos pecamos, porque aquí justo no hay ninguno, todos fallamos. Pero otra cosa es vivir en el pecado. Cuando el Espíritu Santo te muestra en tu corazón que estás viviendo en pecado, llega la hora de la elección. Si yo voy por aquí, que es vivir en pecado, me tendré que dar la vuelta. Y no es que no peque más, es que tengo que ir en dirección contraria al pecado. Y esto lo hacían los de Éfeso. No aceptaban el pecado como doctrina. Cosa que los nicolaitas lo habían introducido en las iglesias, como veremos en otras iglesias que también sale los nicolaitas, porque es una condición de que uno puede pecar libremente. Bueno, es que, dirá uno, es que si robo una pinza a la semana no pasa nada, es que si hago esto, una mentirijilla, no pasa nada, si es por una buena cosa. Eso es las obras de los nicolaitas. Nicolás introdujo en las iglesias la supergracia, el superamor, que se predica en muchas iglesias. Dios es amor, es verdad. Pero Dios es fuego consumidor, también es verdad. Dios es un Dios celoso, también es verdad. Y Dios no nos quiere compartir con otros dioses, también es verdad. Y la paga del pecado es la muerte, también es verdad. Entonces, esto es una balanza. Esto es una balanza. Y los de Éfeso eso lo tenían claro. Les habían enseñado bien. Habían dejado el primer amor, pero sabían que pecar libremente no es bueno. No es de un cristiano. Pero tienes esto, que aborreces a los que pecan libremente, diciendo que luego son justificados por la fe. Yo puedo robar, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, yo puedo hacer lo que quiera, luego yo pido perdón y el Señor me perdona. Eso me recuerda más a los que confiesan sus pecados en una capilla católica que a un cristiano. Yo voy a la capilla católica, Padrecito mío, es que he pecado, mire a la vecina y le dije tonto a aquel, y hice aquel, ay, pues ora 3 Padres Nuestros y no sé qué y no sé cuánto, muy bien, y ya está. Y luego cuando salgo de la capilla vuelvo a hacer lo mismo.
Pero un cristiano no es así. Un cristiano pecamos, pero el Espíritu Santo te dice en tu conciencia, has hecho mal. Por eso una conciencia cauterizada es muy peligrosa, porque el Espíritu Santo no te puede redarguir de pecado. Una conciencia no tiene que estar cauterizada, tiene que estar libre. Y cuando uno ya no peca, pasa como a Pablo, a mí ya no me acusa la conciencia. Mi conciencia no me acusa. Yo soy más pecador que todos, pero mi conciencia, yo voluntariamente no peco. Y si peco, lo hago involuntariamente y pido perdón al Señor. Eso es un cristiano. No son las obras de los nicolaitas. Las cuales, dice Jesús, yo también aborrezco. El que tiene oído, y con esto acabamos. El que tiene oído, si hoy escuchares mi voz, no endurezcas tu corazón. ¿Está diciendo esto Jesús? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque Jesús es el que está aquí, pero en la iglesia está el Espíritu Santo. En nuestros corazones vive el Espíritu Santo. Jesús está a la diestra de Dios gobernando. Y gobernando nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, Él me glorificará a mí. Palabras de Jesús sobre el Espíritu Santo. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Esto es una batalla. Esto es una guerra. El mundo contra nosotros, nuestra carne contra nosotros, los falsos predicadores contra nosotros, los que nos quieren distraer de la doctrina contra nosotros. Al que venciere, esto es una lucha. Yo tengo que luchar, yo tengo que vencer. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2 y versículo 7. El árbol de la vida, y con esto acabamos. Todos sabemos que Dios preparó un árbol de la vida para Adán, para el primer hombre. El árbol de la vida que representa la vida eterna. La vida eterna. Quien come del árbol de la vida tiene vida eterna. Génesis 2.8. No hace falta que lo pongas. Fue el regalo que Dios le dio a Adán. Come de todos los árboles, menos del bien y del mal. Ahí estaba el de la vida. Ahí él podía comer y tener vida. Y estar en comunión con Dios. Y estar en ese primer amor. Cuando Adán pecó, Dios le cortó el acceso, Génesis 3:24, al árbol de la vida. Sabemos que puso una espada y puso unos querubines para prohibir que el hombre comiera del árbol de la vida en pecado, porque entonces viviría eternamente en pecado. No podía comer el hombre en pecado del árbol de la vida. El árbol que surge de la santidad y del Espíritu Santo. En Apocalipsis capítulo 22 y versículo 1 y 20. 22, versículo 1 y 2, perdón. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Este es el Espíritu Santo que sale como un río limpio para darnos de beber del agua de la vida. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, en representación del Espíritu Santo. Resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos,
dando cada mes su fruto, y sus hojas y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. La vida eterna ofrecida por la sangre de Cristo por medio del Espíritu Santo. La fe es un regalo que nos da Dios a través del Espíritu Santo. El que mora en nosotros es el Espíritu Santo. La vida eterna es este árbol precioso del árbol de la vida. Al que venciere en esta lucha, le daré de comer del árbol de la vida. Amén.